realmente le demos la importancia que tiene este recurso para todo, como dijeron también mis antecesores, no solamente para el Valle y Colombia, sino para el mundo entero. Muchas gracias. Agradecemos a la ingeniera Claudia Martínez y continuamos con Estrategia de Preservación, Restauración y Uso Sostenible del Suelo en Cali, a cargo de Jefferson Martínez López, representante del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. Él es ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, máster en modelización y física de sistemas complejos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Bueno, buenas tardes, un saludo cordial para todos. Ahí está. Sí, también en el marco de la línea 6, lo que nos acaba de exponer la ingeniera Claudia, les voy a mostrar un poco a nivel local cómo el DACMA trabaja este tema de la conservación del suelo. Antes que nada, pues un poco del contexto planetario. Más de 3/4 partes del planeta pues avanza hacia la desertificación y teóricamente nosotros estamos pues en las áreas verdes, las áreas marrón son las que avanzan hacia la desertificación y en las áreas verdes en teoría pues esto no está ocurriendo, pero cuando hacemos un zoom nos damos cuenta que la cosa es diferente. Bueno, algo pues para celebrar en la política es que comienza diciendo que el suelo es un sistema dinámico y complejo. Entonces, pues hay que distinguir un poco la complejidad de lo complicado, ¿no? Digamos, la metáfora, la imagen de algo complicado es como el reloj mecánico lleno de cositas y de circulitos, engranajes. Lo complejo, en cambio, es otra cosa que tiene que ver con que la suma de las partes hace emerger propiedades nuevas que no estarían si se suman solo las partes en sí y que incluso la parte en sí supera al sistema total. Viendo un poco el suelo, todos estos vericuetos, pues empezar por decir que el suelo es una síntesis de el agua, el aire, las rocas y por supuesto de alguna manera los organismos, claro, los organismos y la misma gente. Pues no hay suelo en la luna, se busca agua por fuera del planeta y pues están en eso, pero se sabe que no hay suelo por fuera de la Tierra. Este señor Aldo Leopold se considera pues uno de los fundadores de la bioética de la Tierra. Él era ingeniero forestal y a comienzos del siglo pasado empezó a notar cómo cuando mataban los lobos eso terminó haciendo declinar los sistemas pastoriles porque se desgastaron los pastos y finalmente llegó la erosión y se contaminó un poco todo. Evidentemente hoy sabemos, y todo esto está modelado matemáticamente, que es que ambas cosas hacen un sistema y que de hecho es el lobo quien de alguna manera purifica el otro sistema, hace control genético, elimina al más débil y todo esto de alguna manera redunda en el bien del ecosistema. Por ejemplo, los norteamericanos que tienen parques sin gente han logrado introducir el predador y tienen indicadores claros de cómo mejora la calidad de las aguas, la calidad de los suelos, los bosques, en fin. Esto es un poco para mostrar una regla de la biología. Aquí están las personas, los roedores, el elefante. Esta es una cátedra deslumbrante del fundador, el presidente del Instituto de Complejidad de California, de Santa Fe. Lo curioso de esto que él ha descubierto, la regla del 75%, quiere decir que si un organismo vivo multiplica el doble su masa corporal, no necesariamente necesita el doble de energía, sino que necesita sencillamente un 75%. De alguna manera hay un ahorro. Lo interesante que él descubre es que en esta misma línea se encuentran las ciudades, es decir, que de alguna manera las ciudades también son un organismo vivo
y están en esta misma lógica. De hecho, pues es por eso que la gente viene a las ciudades. Ya se sabe que, es decir, alguien que trabaja en una comunidad, si va a una ciudad mucho más grande, gana mucho más. Bueno, esto también es algo sorprendente y tiene mucha relación con los suelos, las cuencas. Es que si coges todos los ríos, los grandes ríos aluviales, el Amazonas, el Mississippi, incluso los grandes ríos de Siberia, y les mides el parámetro que se llama sinuosidad, es decir, la longitud que tiene el río con todos sus vericuetos y meandros, y la longitud que tiene desde que nace hasta que muere, ese parámetro le da pi medios, que es un número irracional. Algo muy interesante, tiene que ver, digamos, con lo que decía Galileo, de que la naturaleza estaba escrita en un lenguaje matemático. Esta es la balanza de Lane, que es, con la que… Uy, algo pasó. La balanza de Lane, perdón. La balanza de Lane es algo con lo que se estudia ingeniería de ríos, que nos muestra cómo realmente en los ríos hay dos caudales. Hay un caudal líquido y un caudal sólido. Esto de que los ríos ahora son color chocolate, pues de alguna manera obvio que es cierto. Esos caudales están en un perfecto equilibrio. Por ejemplo, la minería lo que hace es aportar mayor caudal sólido a la cuenca, es decir, se hace un socavón, se saca una cantidad de material que naturalmente no llegaría a las cuencas y eso finalmente produce fenómenos de trenzamientos, sedimentación, bifurcaciones en los ríos, muchos canales dentro del río, las pendientes se modifican, en fin. Es un poco la ecuación en las cuencas del movimiento de los sedimentos. Cuando el suelo se pierde, se forma sedimento y estamos un poco con todo esto intentando que el suelo se conserve para que no sea sedimento. Entonces hay dos cargas que llevan los ríos de sedimentos, es la carga de fondo, los rolling stone, las piedras que van rodando y lo que va en el fondo, y la carga de lavado que tiene que ver con la erosión. Bueno, entrando aquí a la escala local, pues Cali, decirles que Cali es una ciudad súper privilegiada, no hay una ciudad en Colombia que esté tan cerca a un parque natural nacional, los Farallones. Este parque nos da todos los servicios ecosistémicos que tiene esta ciudad, gran parte de esos servicios ecosistémicos. Eso es un gran privilegio, esta ciudad vive de eso, pero evidentemente, y volviendo un poco a la ecuación de la matemática de las ciudades, esta ciudad es un poco el agujero negro de este parque, y ya vamos a ver cómo se lo está comiendo. Bueno, esta es la imagen de la ciudad, como les digo, los parques. Esta es el área de reserva, en donde la autoridad ambiental es la CBC, y esta es la ciudad. Evidentemente tenemos una cantidad de servicios ecosistémicos que nos vienen de la cuenca, de la reserva, del parque, no los voy a enumerar. Y esto eran un poco los baldíos que se le entregaron al municipio. Pues más de la mitad del área rural de Cali, que es el 73%, le pertenecía al municipio, ahora solo tenemos esto. De alguna manera, los polígonos perdidos y toda el área perdida, pues tenemos ocupantes, gente con escrituras. Pues 6 cuencas de montaña, el río Cauca, esta ciudad que crece. Aquí podemos ver un poco lo que llaman la bomba P, la explosión demográfica. Cali empezó el siglo pasado con apenas 20.000 habitantes y hoy ya somos 2,5 millones, evidentemente somos una metrópoli. Y hacia los 80, porque pues esta es la ciudad del posconflicto, hacia los 80, digamos, lo que se concebió como un área de drenaje, de las unidades de drenaje de David Lilienthal, que se ejecutaron. Aquí se pone un canal interceptor de la escorrentía de la montaña y se convirtieron 3 ríos de montaña en un canal y luego los tiramos al río Cauca, y esto que era una unidad para la agricultura, los suelos más fértiles fueron sellados por áreas que en su momento fueron de invasión. Aquí perdimos nuestro principal capital natural en cuanto a suelo. Y como esto ya se llenó, evidentemente la gente se está trepando a la cuenca alta y tenemos una cantidad de problemas ambientales en la cuenca, desde minería, deforestación, invasiones, en fin. Un poco en síntesis, este mapa, aunque está en una escala bastante amplia, hay alrededor de 2.000 nacimientos en el área rural de Cali, una estrella hídrica importantísima.
Evidentemente, aquí podemos ver cómo hay un gradiente en donde la deforestación avanza en el área periurbana de la ciudad, es decir, esta área en donde la gente se está trepando, como unas 18 o 20, esta área se está degradando. Esta es un área de reserva. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la erosión. Fíjense en la erosión. La erosión es muy severa en esta franja periurbana, muy severa, con el agravante de que, pues en Cali, la verdad, esta vertiente oriental de la cordillera occidental, pues tiene pendientes muy pronunciadas y los suelos son pobres, no son aptos para la agricultura, son de vocación forestal realmente. Hay alrededor de 4.000, 5.000 campesinos, no tenemos el dato concreto, que hacen agricultura de subsistencia, pero se dice en el último censo que hay alrededor de 35.000 habitantes en el área rural. Entonces este es un poco el panorama, en donde incluso hay minería hacia el lado de la quebrada del Chocho, que no se ha clausurado y esto afecta al río Cali. Aquí podemos ver hacia el lado de los cerros de la ciudad, el lado oeste, cómo baja el suelo con el agua. El suelo y el agua van unidos, son una sola cosa, de las cosas interesantes que nos demuestra esto. Esto ocurrió apenas hace 2 días, llovió alrededor de 12 horas en la cuenca alta y tuvimos estos inconvenientes. Evidentemente, este es el río Cali, el río Lili. Evidentemente, la curva de variación de caudales en el tránsito de una creciente, cuando modificamos los usos del suelo, se vuelve otra. El caudal pico, como pueden ver, es mucho mayor y el tiempo de concentración de la creciente también es menor. Entonces, esto es lo que estamos viviendo un poco acá. Como les digo, el suelo y el agua van juntos. De hecho, es el suelo quien infiltra el agua a la alcancía. Cuando no tiene cobertura lo perdemos. Aquí este experimento nos va a dejar ver algo ahora adelante. Bueno, estos mapas los voy a pasar así muy rápido, pero es un poco el diagnóstico que tenemos con base en el estudio del IGAT reciente del 2015, aunque está a una escala todavía muy amplia. Si llegamos a una escala más detallada vamos a ver que podemos tener un detalle mayor. Evidentemente tenemos una agricultura, como les digo, de subsistencia, no más de 4.000 campesinos, condimentarias, hortalizas, aromáticas. Acá sí hay frutales porque este es otro ecosistema, el valle geográfico del río Cauca, los humedales, en fin. Y pues tenemos líos de erosión muy fuerte, ya pérdida de suelo en un porcentaje significativo, aunque nos hace falta por evaluar grandes áreas. Y esto sí me parece bastante, pues un agravante, es que los modelos de cambio climático dicen que Cali tendrá un incremento en sus lluvias de un 30%. Entonces, esto es un cóctel bastante explosivo si consideramos que tenemos pendientes muy pronunciadas, mal uso del suelo, deforestación. El panorama es casi apocalíptico. Estamos desarrollando un piloto en la vereda La Esperanza, cerca Felidia, cuenca Río Cali. Evidentemente, pues este es un poco el panorama. Digamos, hay que hacer mucho esfuerzo para que la gente no deforeste las márgenes de las quebradas, pero un poco este es el paradigma dominante. Evidentemente, pues esto lo sabemos todos, una cuenca con malos usos, sin cobertura forestal, pues tenemos estas aguas color chocolate, que es agua y suelo, pero si tenemos una cuenca sana, pues tendríamos los famosos ríos azules que pintaban los niños antes. Pues nuestro maestro Gustavo de Rú nos ha enseñado esto, ¿no? Que una cuenca es 3 cosas. Primero, es un dispositivo que captura el agua. Segundo, además de capturarla, la almacena, la mete en la alcancía. Y tercero, la regula, ¿no? Entonces, él lo que nos ha planteado y lo que estamos intentando hacer es llevar la agenda al DATMA, porque algo que estamos celebrando es que con la nueva estructura de la alcaldía, la UMATA pasó a ser parte orgánica del DATMA. Entonces, porque nosotros estamos un poco restringidos en el sentido en que somos autoridad ambiental urbana y en el área rural no somos autoridad ambiental, solamente escuetamente somos gestores y eso un poco nos limita, es una camisa de fuerza, pero ahora con la UMATA pues tenemos otra entrada a lo rural y la entrada es por el lado de la agricultura. Entonces, esta es la fórmula de él, que es muy interesante, familias productoras de agua y alimentos, es
3 condiciones para evaluar todos los proyectos. Que lo que hagamos en el territorio ayude a que el agua se infiltre, a la alcancía de agua, que proteja el suelo y que a la gente le vaya bien. Que a la gente le vaya bien, esta es la fórmula mágica con la que pensamos enfrentar lo que se avecina, que es apocalíptico. Evidentemente el tema de las terrazas pues es un tema de tecnologías milenarias, es un poco como volver al futuro, que está en el pasado. Ya los chinos a 1500 metros de altura desarrollaban este tipo de sistemas. Este ya es un sistema incluso, digamos, más citadino, aquí no hay tanto agricultura, y porque pues tenemos que, como les contaba, solamente en el área rural de Cali tenemos alrededor de 5.000 campesinos, el resto es gente que ha venido comprando fincas y se lleva su paradigma citadino al campo, y un poco como el chiste, ¿no? Pavimentan la finca, cortan los árboles, quieren ver despejado todo. Para el Valle Geográfico, pues aquí tenemos una escuela de ingeniería hidráulica súper increíble con los INUES, que sabían estabilizar los ríos con alerones, con canales, no necesitaban fondo de adaptación, y de esta manera irrigaban los sedimentos, cultivaban en estas terrazas, algo muy interesante. Bueno, nosotros estamos siempre en el dilema de qué hacer. Por un lado, si enfrentar esa erosión severa, que son cárcavas que nos cuesta muchísimo, proyectos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, o detener la deforestación que finalmente nos va a llevar a estos paisajes lunares. Entonces, esto incluso nos toca trabajar un poco desde la gestión del riesgo en el área rural, porque como ustedes saben, ya el Valle Geográfico del río Cauca en el municipio se llenó. Entonces, la gente que sigue llegando, por ejemplo, solo para la cuenca del Aguacatal llegan 20 familias al mes a vivir este tipo de circunstancias. Entonces nos toca atenderlo desde la gestión del riesgo con este tipo de tecnologías, biotecnologías, trinchos. Y con la humata que estamos haciendo, las alcancías de agua. Las alcancías de agua, aquí podemos incluso ver el pasto vetiver, que constituye pues un milagro de la naturaleza, forma un rizoma de raíces, y los estudios dicen que, por ejemplo, una sola raíz del pasto vetiver tiene la fuerza de tracción de un cesto del acero débil. Entonces prácticamente le estamos metiendo acero, estabilizando estos suelos, y lo he visto en casos concretos, por ejemplo en la finca El Faro, donde Jorge Mora, hemos visto cómo en cuestión de 2 años no solamente se está conservando el suelo, sino que se está formando suelo, los abonos orgánicos, muy importante, la gobernanza con las mujeres. Evidentemente pues la ciudad de Cali tiene que importar el 85% de sus alimentos, pero pues esa es también una tendencia a nivel mundial, la población se va